Me llamo Carlos Mendoza, tengo 65 años, y durante 41 años de mi vida, creí estar sirviendo al verdadero Dios. Era un anciano respetado en la Congregación de Testigos de Jehová en Valencia, España, reconocido por mi conocimiento de las Escrituras y mi fidelidad inquebrantable. Mi esposa María Carmen y yo habíamos dedicado nuestra existencia completa a esta organización que considerábamos el canal divino de comunicación en la tierra. Criamos a nuestros 2 hijos, Elena y Miguel, en esta fe, sacrificamos carreras prometedoras por la predicación, renunciamos a placeres simples de la vida porque creíamos sinceramente que era la voluntad de Jehová. Nunca imaginé que lo que voy a contarles hoy me llevaría a vivir escondido en un pequeño pueblo de Andalucía, separado de mi familia, mis amigos y todo lo que constituía mi vida anterior. Esta historia comenzó en septiembre de 2018. Tenía entonces 58 años y llevaba 22 años sirviendo como anciano en nuestra congregación. Era reconocido por mi comprensión profunda de las Escrituras, mi lealtad a las enseñanzas de la organización y especialmente por mi discreción. Esta última cualidad resultaría ser crucial en los eventos que siguieron. Esa mañana recibí una llamada telefónica que me llenó de una alegría inmensa. Al otro lado de la línea, el hermano Sánchez, superintendente de circuito, me anunció que había sido seleccionado para una misión especial en la sede española de los Testigos de Jehová en Ajalbir, Madrid. Hermano Mendoza, me dijo con su voz grave y solemne, el cuerpo gobernante regional necesita su experiencia para un proyecto de revisión de las publicaciones en español. Su reputación de minuciosidad y su conocimiento del griego bíblico lo convierten en el candidato ideal para esta misión de 3 meses. Mi corazón latía aceleradamente. Ser llamado a la sede era el honor supremo para cualquier testigo de Jehová. Era el reconocimiento definitivo de mis años de servicio fiel. María Carmen lloró de alegría cuando le anuncié la noticia. Carlos, me dijo abrazándome, es Jehová quien te recompensa por tu fidelidad. Finalmente verás desde adentro cómo funciona su organización terrenal. Nuestros hijos, ya adultos y casados, también se emocionaron enormemente. Elena me dijo por teléfono, papá, es maravilloso. Tal vez conozcas a miembros del cuerpo gobernante español y veas cómo nacen las publicaciones que nos nutren espiritualmente cada semana. Los preparativos fueron rápidos. Debía presentarme en la sede el 1 de octubre. El hermano Sánchez me precisó que estaría alojado en las instalaciones, en los cuartos reservados para colaboradores temporales, y que todos mis gastos estarían cubiertos por la organización. También me entregó una carta de recomendación firmada por varios ancianos de mi circuito, que atestiguaba mi fidelidad y discreción. Esta misión es confidencial, hermano Mendoza, me había precisado. Trabajará con documentos sensibles, traducciones en curso, revisiones doctrinales importantes. Contamos con su silencio absoluto, incluso con respecto a su esposa, sobre los detalles de su trabajo. La sede de Ajalbir se alzaba como una fortaleza moderna, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Cuando llegué esa mañana de octubre, bajo un cielo gris madrileño, quedé impresionado por la imponente estructura de hormigón y cristal. En la recepción, una joven hermana sonriente, la hermana Rodríguez, me entregó una tarjeta de identificación y las llaves de mi habitación. Bienvenido a la sede, hermano Mendoza. El hermano Torres, su supervisor directo, lo espera en su despacho en el 3er piso del ala administrativa. Aquí tiene un plano del edificio y el reglamento interno. Notará que ciertas zonas están marcadas con un triángulo rojo. Están estrictamente prohibidas para colaboradores temporales como usted. Mi habitación era espartana pero cómoda. Una cama individual, un escritorio, una pequeña biblioteca llena de publicaciones de la Watchtower y una ventana que daba a los jardines. En la pared, un retrato del cuerpo gobernante de Nueva York y una cita extraída de Mateo: felices los siervos a quienes el amo, al llegar, encuentre velando. Me instalé rápidamente y fui a ver al hermano Torres. Era un hombre de unos 50 años,
de rostro austero y cabello gris perfectamente peinado. Me estrechó la mano con un apretón firme y me hizo sentar frente a su escritorio repleto de manuscritos. Hermano Mendoza, me dijo consultando un expediente, su reputación lo precede. Necesitamos a alguien de su calibre para revisar la traducción española de ciertos pasajes complejos del libro del Apocalipsis. Como sabe, nuestra comprensión de ciertas profecías se afina con el tiempo y debemos adaptar nuestras publicaciones en consecuencia. Me entregó un grueso fajo de documentos. Aquí están los textos sobre los que va a trabajar. Su despacho se encuentra en el cuarto piso, oficina 412. Trabajará solo, con total tranquilidad. Sus horarios son flexibles, pero le pedimos discreción en sus idas y venidas por el edificio. Algunos proyectos en curso son sensibles. Los primeros días fueron apasionantes. Me sumergí en esos textos complejos, comparando las versiones griegas originales con nuestras traducciones españolas, buscando matices que pudieran iluminar de manera nueva ciertas profecías. Tenía acceso a una biblioteca excepcional con manuscritos antiguos, comentarios de eruditos, documentos que nunca había visto en nuestras publicaciones habituales, pero mientras más trabajaba, más ciertos detalles me intrigaban. ¿Por qué? Algunos versículos estaban traducidos de manera diferente en las versiones internas comparadas con nuestras publicaciones oficiales. ¿Por qué encontraba referencias a iniciados y elegidos especiales en notas manuscritas al margen de ciertos textos? Una noche, hacia las 10 de la noche, mientras salía de mi despacho más tarde de lo habitual, me crucé en el pasillo con el hermano Torres, acompañado de dos hombres que no conocía. Vestían trajes oscuros idénticos y parecían tener una conversación muy seria. Al verme, se interrumpieron bruscamente. El hermano Torres me saludó con un gesto distante. Buenas noches, hermano Mendoza. Trabaja hasta tarde esta noche. Había algo extraño en su tono, una frialdad que no le conocía. Uno de los desconocidos me observó detenidamente antes de alejarse con los otros hacia el ascensor. Noté que no tomaron el ascensor principal, sino uno más pequeño marcado, acceso restringido, solo personal autorizado. Esa noche, en mi pequeña habitación, no podía dormir. Algo en la atmósfera de la sede me inquietaba sin que pudiera definir qué exactamente. Los pasillos estaban siempre extrañamente silenciosos después de las 9, como si el edificio se vaciara súbitamente de sus ocupantes. Sin embargo, a veces veía luz filtrada bajo ciertas puertas y ocasionalmente escuchaba voces apagadas provenientes de los pisos inferiores. Pero cuando intentaba localizar estos ruidos, cesaban inmediatamente como si sus autores hubieran percibido mi presencia. La semana siguiente, mi trabajo progresaba normalmente, pero estaba cada vez más intrigado por ciertos elementos perturbadores. En los documentos que revisaba, encontraba regularmente anotaciones misteriosas, escritas con una tinta diferente que parecía hacer referencia a niveles de comprensión e iniciaciones progresivas. Estas notas no eran de la mano del hermano Torres ni de ningún traductor que conociera. La escritura era fina, precisa, casi caligráfica, y utilizaba a veces símbolos que no reconocía. Cuando interrogué discretamente al hermano Torres sobre este asunto, desechó mis preguntas con un gesto molesto. Son notas personales de antiguos traductores, hermano Mendoza. No se preocupe por esos detalles, concéntrese en su misión. Pero mi curiosidad estaba picada. Una noche, hacia las 9 de la noche, después de haber terminado mi jornada de trabajo, decidí explorar un poco más el edificio. Oficialmente, estaba autorizado a circular por los espacios comunes hasta las 10, pero ciertas zonas permanecían prohibidas. Consultando el plano que me habían entregado, noté que el sótano no figuraba en él, aunque había visto claramente escaleras que conducían allí cerca del ala administrativa. Intrigado, bajé discretamente esas escaleras, con mi tarjeta de acceso temporal en la mano, esperando que funcionara también en los pisos inferiores. La escalera desembocaba en un pasillo débilmente iluminado con paredes cubiertas de papel, tapiz burdeos que no había visto en ninguna otra parte del edificio. La atmósfera era diferente aquí, más pesada, casi opresiva.
Noté varias puertas a lo largo del pasillo, todas cerradas con placas discretas que llevaban números y letras que no correspondían a ningún sistema de referencia que conociera. Mi corazón latía fuerte mientras avanzaba prudentemente, todos mis sentidos alerta. Al final del pasillo, una puerta doble de madera maciza adornada con motivos tallados complejos contrastaba completamente con el estilo moderno y funcional del resto de la sede. Fue entonces cuando escuché las voces de hombres hablando, en voz baja en un idioma que no reconocía inmediatamente. No era español, ni inglés, ni griego bíblico que dominaba bien. Los sonidos eran guturales, repetitivos, casi hipnóticos. Me acerqué prudentemente a la puerta doble y descubrí que estaba entreabierta. Por la rendija, pude vislumbrar una sala circular débilmente iluminada por velas dispuestas en círculo en el suelo. En el centro, una docena de hombres vestidos con túnicas blancas permanecían de pie, con los brazos levantados hacia el techo, recitando esas incantaciones extrañas. Mi sangre se heló en las venas cuando reconocí varios rostros. El hermano Torres estaba allí, pero también el hermano García, a quien había conocido en varias asambleas regionales, e incluso el hermano Jiménez, coordinador de zona para España, un hombre al que respetaba enormemente y que había tenido el honor de conocer 2 años antes. Todos llevaban medallones plateados en el pecho, adornados con un símbolo que nunca había visto en ninguna publicación de la Watchtower, una especie de ojo rodeado de rayos, coronado y enmarcado por 2 serpientes entrelazadas. En el centro del círculo se alzaba un altar de piedra negra sobre el cual estaban dispuestos objetos que no lograba identificar claramente en la penumbra: libros abiertos, copas metálicas y algo que parecía una calavera humana. El hermano Jiménez, a quien siempre había conocido por su piedad ejemplar y sus discursos inspiradores sobre el amor de Jehová, sostenía en sus manos un libro encuadernado en cuero rojo y recitaba pasajes con voz grave y solemne. Los otros respondían a coro, sus voces mezclándose en una armonía perturbadora que me daba escalofríos. Maestro de las sombras y de la luz oculta, escuché distintamente al hermano Jiménez pronunciar en español: nosotros, tus siervos fieles, te ofrecemos nuestra devoción absoluta, que la verdad oculta sea revelada a los iniciados y que los profanos permanezcan en la ignorancia bienaventurada. Por el poder de los antiguos misterios y la sabiduría de los iluminados, juramos proteger los secretos sagrados y guiar al rebaño según tu voluntad suprema. Los otros repitieron, según tu voluntad suprema, y todos se arrodillaron simultáneamente ante el altar. Estaba paralizado por lo que veía. Estos hombres, estos dirigentes que veneraba, estos ancianos que pretendían recibir directamente las revelaciones de Jehová, practicaban rituales que no tenían nada de cristiano. ¿Dónde estaban las oraciones en el nombre de Jesús? ¿Dónde estaban las referencias bíblicas? Esta ceremonia se parecía más a las prácticas ocultas que condenábamos firmemente en nuestras publicaciones que a un culto rendido al verdadero Dios. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez se trataba de un estudio profundo sobre las falsas religiones, una reconstitución pedagógica para comprender mejor las prácticas paganas, pero en el fondo sabía que lo que veía era auténtico, real y terriblemente perturbador. De repente, el hermano Torres se volvió hacia la puerta. Nuestras miradas se cruzaron a través de la rendija. Su expresión cambió instantáneamente, pasando de la devoción mística a una cólera fría que nunca le había visto. Hizo un gesto discreto a los otros, quienes interrumpieron inmediatamente su ritual. En mi pánico, retrocedí precipitadamente, tropecé con mis propios pies y mi tarjeta de acceso se deslizó de mi bolsillo, cayendo ruidosamente sobre el suelo embaldosado del pasillo. El ruido resonó como un trueno en el silencio del sótano. Recogí rápidamente mi tarjeta y subí la escalera de 4 en 4, con el corazón latiendo a toda velocidad. En mi habitación me desplomé sobre mi cama, temblando de todos mis miembros. ¿Qué había descubierto? ¿Qué significaba esa ceremonia? ¿Cómo hombres que respetaba, que la organización presentaba como ejemplos de espiritualidad, podían participar en tales rituales? Y sobre todo,
¿Qué iban a hacer ahora que sabían que los había visto? Queridos amigos que me escuchan, permítanme hacer una pausa en mi relato para decirles algo importante. Sé que esta historia puede parecer increíble, incluso chocante. Yo mismo aún me cuesta creer lo que viví, pero si hoy comparto estos recuerdos dolorosos con ustedes, es porque pienso que la verdad, aunque sea difícil de aceptar, merece ser conocida. Saben, cuando uno ha consagrado su vida entera a una causa, cuando ha sacrificado su familia, sus ambiciones, sus placeres para servir a lo que cree que es la verdad divina, descubrir que todo eso tal vez se basa en mentiras y manipulaciones es un shock indescriptible. Al día siguiente me desperté con la esperanza loca de que todo aquello no hubiera sido más que una pesadilla. Pero cuando llegué a mi despacho, el hermano Torres me esperaba sentado en mi sillón, con una sonrisa glacial en los labios. Buenos días, hermano Mendoza, me dijo, con una voz perfectamente controlada. Espero que haya dormido bien. Debemos hablar. Se levantó lentamente, se acercó a mí y puso una mano firme sobre mi hombro. Sabe, la curiosidad es un defecto peligroso, especialmente en un lugar tan sagrado como la sede. Ciertas verdades no están destinadas a todos los siervos de Jehová. Existen diferentes niveles de comprensión, diferentes grados de iniciación al misterio divino. Usted ha tenido el privilegio de entrever una dimensión de nuestro servicio que pocos hermanos conocen. Regresó a sentarse y abrió un expediente sobre mi escritorio. Su misión aquí termina hoy, hermano Mendoza. Hemos apreciado su trabajo, pero pensamos que sería más útil a la organización regresando a servir en su congregación de origen. El hermano Sánchez lo espera esta tarde para su evaluación final. Cuento con su discreción absoluta sobre todo lo que haya podido ver u oír durante su estancia entre nosotros. Ciertos secretos están destinados a seguir siéndolo para él. Bien de todos. Su tono era amistoso en apariencia, pero sus ojos me fijaban con una intensidad perturbadora y comprendí que no era una sugerencia, sino una orden. Mi regreso a Valencia se hizo en un silencio pesado. El hermano Sánchez había venido a buscarme personalmente a la sede, lo que era inusual para un simple colaborador temporal. Durante todo el trayecto en coche permaneció extrañamente silencioso, contentándose con responder con monosílabos a mis intentos de conversación. Ya no era el hombre cálido y benevolente que conocía desde hacía años. En un momento, mientras rodábamos por la autopista, me miró por el retrovisor y dijo simplemente: hermano Mendoza, espero que su experiencia en la sede le haya sido provechosa. Ciertas experiencias marcan a un hombre de por vida, ¿no es cierto? Había algo en su voz que me hizo estremecer. María Carmen me recibió con su alegría habitual, pero no lograba compartir su entusiasmo. Cuando me pidió detalles sobre mi estancia, me contenté con respuestas evasivas. El trabajo era confidencial, los documentos sensibles, no podía hablar de ello. Ella respetó mi silencio, pensando que era por fidelidad a las consignas de la organización. Si tan solo hubiera sabido que era por terror a lo que había descubierto. Esa noche, acostado junto a mi esposa dormida, fijé la vista en el techo durante horas, reviviendo sin cesar las imágenes de ese ritual extraño, preguntándome si había soñado, si mi mente había inventado esa escena surrealista. Los primeros días de mi regreso transcurrieron normalmente. Retomé mis actividades habituales de anciano, visitas pastorales, preparación de reuniones, participación en las decisiones del cuerpo de ancianos de nuestra congregación. Pero había cambiado. Mis hermanos notaron rápidamente que algo andaba mal. El hermano López, con quien colaboraba desde hacía 15 años, incluso me hizo la observación: Carlos, pareces preocupado desde tu regreso de la sede. ¿Te ha perturbado esa experiencia? Aseguré que todo estaba bien, que simplemente era la fatiga del cambio de ritmo, pero en mi interior todo estaba mal. Comencé a mirar de manera diferente nuestras publicaciones, nuestras enseñanzas, nuestros dirigentes. Cuando leía la Atalaya, me preguntaba quién había realmente escrito esos artículos, en qué circunstancias, con qué intenciones ocultas. Cuando preparaba mis discursos,
me interrogaba sobre el origen de ciertas interpretaciones bíblicas que me parecían de repente forzadas, arregladas para servir intereses que no comprendía. Esta metamorfosis interior era dolorosa, como si alguien hubiera fisurado los cimientos de mi fe. Fueron 3 semanas después de mi regreso cuando aparecieron las primeras señales extrañas. Una mañana, al salir de casa para ir a la predicación, encontré un sobre deslizado bajo el limpiaparabrisas de mi coche. Dentro, una simple hoja de papel blanco con un mensaje mecanografiado. Los ojos curiosos ven a veces lo que no deberían ver. La sabiduría consiste en olvidar ciertas visiones. Un hermano atento, ninguna firma, ninguna pista sobre el remitente. Mi sangre se heló. Alguien sabía que había descubierto el ritual. Alguien me vigilaba. Le mostré la carta a María Carmen, quien se encogió de hombros. Probablemente es una broma estúpida, Carlos. Ya sabes cómo algunos jóvenes de la congregación les gusta hacer bromas. Pero yo sabía que no era una broma. El tono era demasiado preciso, demasiado amenazante bajo esos aires benevolentes. Y además, ¿cómo un joven de nuestra congregación podría haber sabido lo que vi en la sede? No. Esta carta venía de alguien que estaba al tanto de mi descubrimiento, alguien que quería hacerme comprender que debía callarme. Las semanas siguientes se produjeron otros incidentes extraños. Una noche, al regresar de la reunión, encontramos nuestro buzón vandalizado con el mismo símbolo que había visto en los medallones de los hombres con túnicas blancas, el ojo rodeado de rayos grabado toscamente en el metal. María Carmen estaba inquieta. Carlos, hay que avisar a la policía, alguien nos está atacando, pero me negué categóricamente. ¿Cómo explicar a las autoridades lo que pasaba sin revelar lo que había visto en la sede? Sobre todo, tenía miedo de que presentar una denuncia no hiciera más que agravar mi situación. Otro día, mientras me dirigía al Salón del Reino, para una reunión de ancianos, noté que un coche negro me siguió desde mi domicilio. Cuando me detuve en un semáforo rojo, el conductor, un hombre que no reconocía, me fijó intensamente a través de su ventanilla tintada. Cuando el semáforo cambió a verde, tomó una dirección diferente, pero había tenido tiempo de ver que llevaba en el reverso de su chaqueta un alfiler con el mismo símbolo misterioso. Mi paranoia crecía, pero ¿eran realmente alucinaciones? Durante este período también noté cambios sutiles en la actitud de ciertos hermanos de mi congregación. El hermano Morales, que siempre me había saludado cordialmente, ahora desviaba la mirada cuando nuestros caminos se cruzaban. La hermana, Ruiz, con quien tenía la costumbre de conversar después de las reuniones, siempre encontraba excusas para acortar nuestras conversaciones. Incluso el superintendente de nuestra congregación, el hermano Vega, parecía evitar darme responsabilidades importantes durante las reuniones. Era como si hubiera una orden: mantener a Carlos Mendoza a distancia. El momento más perturbador llegó un domingo por la tarde. Estaba solo en casa. María Carmen había ido a visitar a su hermana. Mientras buscaba entre mis cosas para encontrar un viejo cuaderno de notas, descubrí en mi escritorio un libro que nunca había visto antes. Estaba encuadernado en cuero rojo, exactamente como el que sostenía el hermano Jiménez durante el ritual. En la cubierta, grabado en letras doradas, un título en latín: Mysterium Iniquitatis, los secretos de los iniciados. Mi corazón comenzó a latir violentamente. ¿Cómo había llegado ese libro a mi escritorio? ¿Quién lo había puesto allí y cuándo? Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban redactadas en español con una escritura manuscrita elegante. El autor, que no se nombraba, explicaba que desde los orígenes del cristianismo existía una tradición secreta, una gnosis oculta, reservada a los iniciados capaces de comprender los verdaderos misterios divinos. Según este texto, las religiones oficiales no eran más que fachadas destinadas al pueblo ignorante, mientras que el verdadero conocimiento era preservado por una élite espiritual que se transmitía sus secretos de generación en generación. Mientras más leía, más comprendía la magnitud de lo que había descubierto. Este libro describía en detalle rituales idénticos al que había observado en la sede, explicaba el significado de los símbolos que había visto,
revelaba la existencia de una jerarquía secreta dentro de la organización de los testigos de Jehová. Según el autor, los verdaderos dirigentes no eran aquellos que aparecían públicamente, sino hombres ocultos que manipulaban la doctrina y los fieles según sus propios objetivos místicos. Un capítulo entero estaba consagrado a lo que el autor llamaba la vigilancia de los profanos. Explicaba cómo identificar a los miembros de la organización que corrían el riesgo de descubrir la verdad oculta, cómo vigilarlos discretamente y, si era necesario, cómo neutralizarlos. Los métodos descritos eran exactamente lo que yo estaba viviendo: intimidación sutil, aislamiento progresivo, presión psicológica. Según el libro, estas técnicas permitían generalmente reducir al silencio a los elementos perturbadores sin tener que recurrir a métodos más drásticos. La última página del libro contenía un mensaje que me heló la sangre. Para el hermano curioso que lea estas líneas, que sepa que su descubrimiento no es fruto del azar. Sabemos quién es, conocemos sus pensamientos, vigilamos sus actos. Si es sabio, olvidará lo que ha leído y retomará su lugar entre los fieles ignorantes. Si es loco, intentará revelar estos secretos y entonces descubrirá que nuestro poder se extiende mucho más allá de los muros de la sede. La elección le pertenece, pero que sepa que lo observamos. Cerré el libro con manos temblorosas, el sudor perlando en mi frente. Ya no era paranoia, estaba siendo vigilado, amenazado, manipulado por fuerzas que no comprendía completamente. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Hasta dónde se extendía su influencia? Y sobre todo, ¿qué podía hacer sin poner en peligro a mi familia y a mí mismo? Esa noche escondí el libro en un lugar seguro y tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. Debía descubrir la verdad, costara lo que costara. Los días que siguieron a mi descubrimiento del libro misterioso estuvieron marcados por una intensificación de las presiones psicológicas. Había tomado la decisión de conducir mi propia investigación, pero me di cuenta rápidamente de que mis movimientos eran escrutados con una precisión que me aterrorizaba. Cada salida, cada conversación, cada gesto parecía ser reportado a personas invisibles que movían los hilos de esta maquinación. Una mañana, mientras me dirigía a la biblioteca municipal para efectuar investigaciones sobre la historia secreta de los movimientos religiosos, noté que el mismo hombre con traje oscuro estaba presente, fingiendo leer un periódico pero vigilando discretamente mis actos y movimientos. Decidí cambiar de estrategia y contactar discretamente a antiguos miembros de la organización que habían dejado a los testigos de Jehová en circunstancias turbias. Gracias a foros de Internet anónimos, logré entrar en contacto con un hombre que se hacía llamar Despertar 78. Pretendía haber sido anciano en una congregación de la región de Barcelona antes de ser excluido por apostasía después de hacer demasiadas preguntas embarazosas. Nuestros primeros intercambios fueron prudentes, cada uno probando la sinceridad del otro, pero rápidamente, Despertar me reveló informaciones que confirmaban mis peores temores. Hermano Carlos, me escribía, en un mensaje cifrado, lo que usted descubrió en la sede no es más que la parte visible de un iceberg gigantesco. Existe dentro de la organización una estructura paralela, un grupo de iniciados que se llaman entre ellos los guardianes de la luz oculta. Estos hombres no se contentan con dirigir espiritualmente a los fieles, manipulan la doctrina, modifican las profecías según sus convicciones esotéricas y sobre todo eliminan sistemáticamente a aquellos que corren el riesgo de revelar sus secretos. Yo mismo fui víctima de sus métodos, y si le escribo hoy es porque logré escapar de su vigilancia simulando mi muerte. Esta revelación me estremeció. ¿Simular su muerte? ¿Hasta dónde podía llegar esta organización secreta para preservar sus misterios? Despertar 78 me explicó que había descubierto la existencia de esta cofradía en 2015, cuando aún era anciano en su congregación de Sabadell. Como yo, había asistido por casualidad a un ritual similar y como yo, había sido después acosado, amenazado, aislado progresivamente de su comunidad, pero a diferencia de mí, había intentado revelar públicamente lo que había visto. Al día siguiente de mi primera declaración pública en un blog, mi casa se incendió. Oficialmente,
un cortocircuito eléctrico, en realidad, una advertencia clara. Cuando persistí, intentaron hacerme internar en un hospital psiquiátrico, pretendiendo que tenía alucinaciones místicas. Despertar 78 me dio nombres, fechas, lugares. Me habló de otras víctimas como nosotros, antiguos ancianos o betélicos que habían descubierto las actividades de esta cofradía y que habían desaparecido misteriosamente o sido reducidos al silencio. Mencionó el caso del hermano Fernández, antiguo traductor en la sede de Ajalbir, que había sido encontrado muerto en su coche en 2016, oficialmente de un infarto, pero en circunstancias sospechosas. Nuestros intercambios duraron varias semanas, siempre con la mayor discreción. Despertar 78 me enseñó que los guardianes de la luz oculta no eran específicos de los testigos de Jehová, sino que infiltraban varios movimientos religiosos, siempre con el mismo objetivo: controlar las masas de creyentes mientras preservaban para ellos mismos una gnosis secreta heredada de tradiciones ocultas antiguas. Según él, estos hombres se consideraban como los verdaderos depositarios de la sabiduría divina, y los fieles ordinarios no eran más que herramientas inconscientes al servicio de su proyecto místico. Una noche de noviembre, mientras María Carmen dormía, recibí una llamada telefónica que me aterró. Una voz deformada electrónicamente me dijo simplemente: «Señor Mendoza, debería cesar sus investigaciones en Internet». Su corresponsal Despertar 78 tuvo un accidente lamentable esta mañana. Su coche se salió de la carretera cerca de Girona. Los guardias civiles hablan de un desmayo al volante. Sería una pena que el mismo tipo de accidente le ocurriera a usted, ¿no es cierto? Luego se cortó la comunicación. Intenté inmediatamente reconectar con Despertar 78, pero todas sus cuentas de Internet habían sido suprimidas. Sus mensajes habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Al día siguiente busqué informaciones sobre este accidente cerca de Girona y encontré efectivamente una breve noticia en un periódico local. Un hombre de 45 años encontró la muerte ayer por la mañana en un accidente de carretera en la N260. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, perdió el control de su vehículo en una recta sin razón aparente. La investigación continúa. Esta muerte me aterrorizó. Despertar 78, ¿había realmente muerto o había logrado una vez más simular su desaparición? En los dos casos, el mensaje era claro: debía detener mis investigaciones bajo pena de sufrir la misma suerte. Pero paradójicamente, esta amenaza no hizo más que reforzar mi determinación. Ya no podía dar marcha atrás. Sabía demasiado y, sobre todo, había comprendido que mi silencio no garantizaría mi seguridad. Esta gente me consideraba ya como un peligro permanente. Fue en esta época que mi situación en la congregación se deterioró rápidamente. El hermano Sánchez convocó una reunión extraordinaria del cuerpo de ancianos bajo pretexto de preocupaciones concernientes al estado espiritual del hermano Mendoza. Mis colegas ancianos, hombres que frecuentaba desde hacía décadas, me miraban con suspicacia y desconfianza. El hermano López tomó la palabra: «Carlos, varios hermanos nos han hecho saber sus inquietudes a tu respecto. Se dice que haces preguntas extrañas sobre la organización, que pareces dudar de ciertas enseñanzas. Tu estancia en la sede te habría perturbado espiritualmente». Intenté negar, explicar que todo estaba bien, pero mis mentiras sonaban falsas, incluso a mis propios oídos. El hermano Sánchez intervino con autoridad: «Carlos, somos tus hermanos espirituales. Si atraviesas una crisis de fe, estamos aquí para ayudarte, pero no podemos tolerar que un anciano extienda dudas entre los fieles. Hemos decidido retirarte temporalmente tus responsabilidades de anciano hasta que recuperes tu equilibrio espiritual». Esta noticia me golpeó como un martillazo. Perder mi posición de anciano equivalía a una desgracia pública, un reconocimiento implícito de que algo andaba mal conmigo. María Carmen quedó aniquilada por esta noticia. «Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho para merecer tal sanción? ¿Qué pasó en la sede?». Por primera vez desde mi regreso, estuve tentado de revelarle todo, de compartir con ella la carga de mis descubrimientos,
pero sabía que eso la pondría en peligro. Cuanto más sabía, más me daba cuenta de que la organización secreta que había descubierto no dudaría en atacar a los cercanos de sus enemigos para hacerlos callar. Las semanas siguientes fueron un calvario. Privado de mis responsabilidades de anciano, tratado con frialdad por mis antiguos amigos, vigilado permanentemente por desconocidos, caí en una depresión profunda. María Carmen, sin comprender lo que me pasaba, comenzó ella misma a dudar de mi equilibrio mental. Cambias, Carlos, ya no eres el hombre con quien me casé. Te vuelves paranoico, ves complots por todas partes. Tal vez deberías consultar a un médico, pero lo peor estaba aún por venir. Una mañana de diciembre, al despertarme, encontré sobre mi mesilla de noche una fotografía que nunca había visto antes. Me mostraba durmiendo en mi cama, tomada evidentemente pocas horas antes con un ángulo que probaba que el fotógrafo se había introducido en mi casa durante la noche. Al dorso de la foto, un mensaje manuscrito: podemos entrar en su casa cuando lo deseemos. Podemos alcanzarlo cuando lo decidamos. Última oportunidad, olvide lo que ha visto. Vuelva a ser el fiel servidor que era o asuma las consecuencias de su obstinación. Esta intrusión nocturna en mi domicilio me hizo comprender que había llegado a un punto de no retorno. Esta gente tenía los medios de entrar en mi casa sin activar la alarma, de fotografiarme en mi sueño, de violar la intimidad de mi familia. ¿Qué harían la próxima vez? ¿Me eliminarían durante mi sueño? ¿Atacarían a María Carmen para chantajearme? No podía permanecer más pasivo, necesitaba actuar. Pero, ¿cómo luchar contra un enemigo invisible que parecía tener medios ilimitados y conexiones en todos los engranajes de la organización? Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Debía dejar a mi familia, mis amigos, mi comunidad para protegerlos y para continuar mis investigaciones en seguridad. Pero antes de desaparecer, debía constituir un expediente completo de pruebas, algo que pudiera transmitir a periodistas, a autoridades, a cualquiera que fuera capaz de revelar la verdad al gran público. Mi plan era arriesgado, probablemente suicida, pero era mi única oportunidad de transformar mi descubrimiento fortuito en revelación liberadora para todos los fieles abusados. La noche del 15 de diciembre de 2018 marcó el comienzo de mi nueva existencia de fugitivo. Había planificado todo minuciosamente, documentos falsos obtenidos por medios que prefiero no detallar, coche de segunda mano comprado bajo nombre falso, cuenta bancaria secreta alimentada progresivamente durante meses. María Carmen dormía apaciblemente a mi lado cuando me levanté por última vez de nuestra cama matrimonial. La contemplé largamente, grabando en mi memoria su rostro sereno, sabiendo que probablemente nunca la volvería a ver. Sobre su mesilla de noche deposité una carta que había escrito y reescrito 100 veces, intentando explicar lo inexplicable sin ponerla en peligro. Mi querida María Carmen, había escrito, cuando leas estas líneas, habré desaparecido de tu vida. No me busques, no me llores, olvídame, si puedes. No me voy porque no te ame, sino porque te amo demasiado para exponerte al peligro que me amenaza. He descubierto cosas terribles sobre nuestra organización, secretos que cuestan la vida a quienes los revelan. Al irme, espero protegerte a ti y a nuestros hijos. Un día, tal vez comprendas por qué tuve que hacer esta elección desgarradora, que sepas que permanecerás para siempre en mi corazón, aunque deba vivir en las sombras para preservar tu seguridad. Mi huida me llevó primero hacia el sur de España, luego hacia este pequeño pueblo andaluz donde vivo hoy bajo la identidad de Antonio Ruiz, escritor jubilado. Durante los primeros meses viví en un terror constante, sobresaltándome al menor ruido, escrutando cada rostro desconocido, cambiando regularmente de itinerarios y hábitos, pero progresivamente me di cuenta de que mi desaparición tal vez había desconcertado a mis perseguidores. Para ellos, probablemente estaba muerto, suicidado o eliminado por sus cuidados, lo que les convenía perfectamente. Fue en este retiro forzado donde comencé a redactar el testimonio completo de mis descubrimientos. Cada día, durante horas, plasmaba en papel todos los detalles de mi experiencia, nombres,
fechas, lugares, conversaciones, amenazas. Dibujaba de memoria los símbolos misteriosos que había visto. Transcribía las palabras del ritual al que había asistido. Mi objetivo era constituir un expediente tan completo, tan detallado, que ningún lector pudiera dudar de su autenticidad. Hoy, gracias a las revelaciones que siguieron a las mías, miles de testigos de Jehová han dejado la organización. Familias se han reunido, conciencias han sido liberadas. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a hacerse las preguntas correctas, a buscar la verdad detrás de las apariencias, entonces mi sufrimiento habrá tenido sentido. La verdad no pertenece a nadie, no puede ser confiscada por ninguna organización, ningún dirigente, ninguna autoridad humana. Está accesible a todos aquellos que la buscan sinceramente, aunque esta búsqueda exija a veces sacrificarlo todo.